amigos, gracias por mantenerse conectados y compartir junto a nosotros hoy, martes 10 de febrero, en La Grieta. Tenemos a un invitado sumamente especial y como les dije al inicio, compartan el link y escriban en el chat en vivo porque yo me comprometo a leer cada una de las preguntas u opiniones que tengan sobre el tema a tratar el día de hoy, que no es más que el acontecer noticioso de nuestro país, y para ello me acompaña el profesor José Luis Farías. Él es director nacional de Centrados en la Gente. Además es exdiputado a la Asamblea Nacional. Es escritor y es analista político. Profesor, buenas tardes y bienvenido a La Grieta. Buenas tardes, Alejandra. Gracias por la oportunidad de comunicarme con tu público. Gracias a usted por su tiempo y por su amable disposición. En este instante, hablar precisamente de usted como director nacional de Centrados en la Gente. Por estar centrados en la gente y en cada uno de los venezolanos es que nos preocupa tanto lo que sucede. Analizando en este momento las excarcelaciones, analizando en este instante que después de excarcelarlos vuelven a encerrarlos ahora en sus casas y además con un grillete, ¿cómo podría usted resumir lo que está pasando en Venezuela actualmente? Algunos aseguran que hay una batalla entre Diosdado y los hermanos Rodríguez, quienes buscan cumplir con órdenes del presidente Donald Trump para no poner su pellejo en riesgo, y Diosdado sale amenazando y por ello siguen las excarcelaciones. ¿Es realmente esto una lucha y guerra de poderes entre esta cúpula? ¿Se está desintegrando? ¿Qué está pasando, profesor? Los sucesos que están ocurriendo en el país, las decisiones que van de un lado a otro como resultado de la dinámica política que se está desarrollando, son expresión sin duda alguna de los conflictos, de las contradicciones, de las diferencias, algunas de ellas muy acentuadas, entre quienes hoy dirigen el gobierno. El esquema de gobierno que dejó Nicolás Maduro, a diferencia del de Chávez, que era un gobierno más concentrado en su persona, este era un modelo un tanto distinto, un modelo que atendía más a una suerte de reparto de poder entre los diversos grupos que hacen vida alrededor del gobierno o dentro del gobierno nacional, que controla el gobierno nacional. Y eso, una vez que cesó en sus funciones Nicolás Maduro, como consecuencia de los sucesos de la madrugada del 3 de enero, bueno, ahora entran en pugna más o menos clara quienes han venido ejerciendo el poder, unos desde expresiones del Ejecutivo, como fue el caso de Diosdado Cabello, otros desde el Legislativo, como el caso de Jorge Rodríguez, y aún del propio Ejecutivo, como fue la señora Delcy Rodríguez, quien pasó del estatus de vicepresidenta y ministro de Finanzas ahora a la condición de presidenta encargada, como una denominación surgida a consecuencia del vacío que se ha generado. Nosotros hemos insistido que ese vacío es evidentemente un vacío absoluto. La decisión de la Asamblea Nacional ha señalado que es un vacío circunstancial y que por tanto no debería haber proceso electoral conforme a lo que establece la Constitución. Sin embargo, todo indica a que ese vacío no va a ser llenado porque no hay señales de ningún tipo que el gobierno de Trump pueda devolver a Nicolás Maduro al gobierno nacional, de manera tal que la rencilla, los problemas, las diferencias que están presentes en la administración de esta suerte de gobierno que se ha instalado sobre el país, prácticamente un gobierno de facto que se sostiene sobre una pseudo legalidad, es un problema que, digamos, coloca
a estos actores en una continua disputa. Y por supuesto, quienes pagan ese conflicto son precisamente las víctimas de siempre. Y en este caso, por una parte, las víctimas relacionadas con las violaciones de derechos humanos, todos aquellos dirigentes políticos que de manera injusta fueron detenidos, llevados a las cárceles, algunos incluso por varios años, y en condiciones verdaderamente lamentables en esos centros penales. Y una vez que salieron, bueno, entonces ha comenzado una ola represiva contra ellos, como fue el caso de Juan Carlos Guanipa, o fue el caso de Freddy Superlano, que fueron, digamos, llevados a una situación de cárcel, de casa, de prisión en casa, y de restricciones de todo tipo para hablarle a los venezolanos. Es el mismo caso también del doctor Perkin Rocha, que también incluso profesor, le colocaron... ¿Significa entonces, profesor, sí, lo del grillete de Perkin Rocha? El grillete electrónico. Sí. ¿Significa entonces, profesor, que estamos llegando al final del madurismo, del chavismo, y que el chavismo, el madurismo, no resistiría unas elecciones libres? Sin duda que no las va a resistir, y yo creo que los venezolanos estamos en la obligación de exigir el cumplimiento de la Constitución, es decir, la realización de un proceso electoral. Nosotros como organización política hemos insistido en diversos escenarios la necesidad que el país se provea de un calendario electoral y que se tomen decisiones fundamentales alrededor de las garantías que deben privar para la realización de ese proceso electoral, entre otras, que el cambio de quienes hoy dirigen el organismo comicial del país. De igual modo, que se revisen todo lo que correspondería a las garantías para la realización de un proceso de elecciones libres, de elecciones con pulcritud y no de elecciones que puedan culminar en lo que han culminado, que nos han traído a esta terrible situación que vivimos en el país durante prácticamente un año o más de un año, a consecuencia de los abusos, las arbitrariedades y el desconocimiento de la voluntad soberana del pueblo expresada en un determinado momento en los comicios que fueron realizados en 2024. Profesor, tenemos que hacer una pausa y al regreso seguimos con más. Amigos, hoy nos acompaña el profesor José Luis Farías. Él es director nacional de Centrados en la Gente y además es exdiputado de la Asamblea Nacional, es escritor y analista político. Hoy rompiendo las mentiras del narcorrégimen aquí en La Grieta. Ya venimos.